Pues vamos a pasar a la predicación de la palabra, hermanos. Vamos a terminar el capítulo 3 del libro de Juan. Estamos en la serie del libro de Juan y le animo, es más, le pido hoy que agarre una Biblia. Si no tiene Biblia, levante su mano y un ujier va a acercarse y le va a dar una Biblia. Y le voy a decir por qué. Porque esta porción de la palabra, yo mientras estaba alabando al Señor, me emociona. Esta porción de la palabra es exaltación, exaltación y exaltación a Cristo. Así que es una parte muy teológica, muy profunda acerca de la persona de Cristo, y por esa manera tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como lo hemos enseñado, se enseña a sí misma, amén. Así que quiero que se anime, no quiero que la vea quiero que su actitud esta mañana sea la correcta, sea la de ir a la palabra con emoción, con ánimo, como ¿quién tiene hambre? Todos cuando nos congregamos a las 9 de la mañana, normalmente todos venimos sin desayunar, ¿verdad? Así que salimos con hambre. Con esa hambre reciba la palabra y no así como que, ay, puros versículos. No, recíbala con esa hambre, amén. Es bien importante cómo recibimos la palabra de Dios y por eso vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por la bendición que nos das esta mañana de congregarnos, de tener la libertad, Señor, de abrir tu palabra, porque sabemos es la manera en que tú nos hablas a nosotros. Y por eso pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, y que bendigas nuestros corazones de tal manera que la actitud que tengamos sea la correcta, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa que nos estorbe, cualquier preocupación, Señor, para escuchar tu voz y que tu Santo Espíritu sea haciendo su obra esta mañana en cada uno de nosotros. Que salgamos de aquí gozosos porque conocemos y hemos conocido más del Dios de la gloria, Señor. Y que el propósito que tú tienes para nosotros esta mañana y por el cual nos trajiste se cumpla en cada uno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y tu amada iglesia dice, amén. Muy bien, pues vamos a terminar el capítulo 3 del libro de Juan. Me toca predicar esta mañana desde el versículo 31 y al versículo 36. Son 5 versículos. Y algo que me di cuenta es que ahí la palabra él o el pronombre él aparece 7 veces, él. La prédica de esta mañana tiene con nombre los 7 él, el que viene del cielo. Y vamos a hablar acerca de Jesús y siempre de Jesús. Y me encanta porque los predicadores siempre podemos predicar de pecado, podemos predicar de cualquier tema en la Biblia, pero siempre debemos de llegar a Jesús. Y hoy estoy muy contento porque va a ser Jesús, Jesús y más Jesús, amén. Y eso nos va a ayudar a entender el propósito por el cual Juan, el autor, escribe esta porción de la palabra, es para que las personas conozcan de Jesús y como dice el propósito de este libro, Juan escribió este libro para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, amén. Así que nuestra vida, amado, si no le has agarrado la onda a tu vida como creyente, si tu vida como creyente es aburrida, es porque no estás haciendo lo correcto y la vida del creyente no debe de ser aburrida, debe ser de gozo, porque el propósito del creyente es conocer más y más y más acerca de Jesús y nos va a faltar vida para conocer de Jesús. Pregúntele a la hermana Rafaela, 94 años y no conoce todo de Jesús, pero sigue aprendiendo todos los días, ¿verdad mi hermana? Amén, y con esa hambre tenemos que venir. Así que dice la palabra de Dios, el que viene del cielo. Y cuando usted... ¿Me ayudas, mi hermana, por favor? Cuando usted piensa en algo, cuando usted piensa en esa frase, el que viene del cielo, ¿a quién se imagina? ¿A él? ¿O a él? ¿O a él? Ay, madre, dice, ¿eh? Pues ni uno, hermanos, ni uno, y hoy le voy a decir con la Biblia que solamente hay uno que viene del cielo. Amén. El mundo nos ha llenado, nuestra mente, aunque no lo crea, nos ha llenado y no estoy condenando, ay, no, el diablo está en la tele, no estoy diciendo de eso, lo que estoy diciendo es que el mundo nos ha llenado de imágenes que nosotros a veces creemos que muchos vienen del cielo, pero ¿sabe una cosa? Solamente ha habido uno que vino del cielo y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que ha venido del cielo. ¿Y quién es Jesús? Pues dejamos que la palabra de Dios sea quien nos diga quién es Jesús. Así que vamos entonces al capítulo 3, versículo 21. Y Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que dice el autor, y aquí hay un debate entre los comentaristas, entre los teólogos, porque no saben si esta porción la escribió
son las palabras de Juan el Bautista. Sabemos que lo escribió Juan, el siervo amado. Yo en lo personal creo que fue Juan el autor, en una manera de reflexión, en una manera de alabanza a Jesús. Así que Pastor Domingo nos predicó acerca de esta parte de Juan el Bautista, y Juan el Bautista terminó diciendo: a él le toca crecer y a mí menguar. Y Juan, el siervo amado, él entiende eso, y él entiende que al hombre le toca menguar, mientras que a Cristo le toca crecer, que toda la gloria sea para Cristo. Es más, el propósito de esta prédica es que toda la gloria, que el nombre de Cristo sea glorificado. Y comienza diciendo, el primer él, dice: el que viene de arriba está por encima de todos. Así que, ¿quién es el que está? ¿Me ayudas, mi hermana, por favor? ¿Quién es el que viene de arriba, hermano? Se lo acabo de decir. Es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Señor, es el que viene de arriba. ¿Y esto de qué nos habla? Del origen y la preeminencia de Cristo. Y si usted dice, ¿qué es eso de la preeminencia? Bueno, la preeminencia tiene que ver con que Jesús se le ha dado todo el poder, que Jesucristo está sentado en el trono, que Jesucristo gobierna por sobre todas las cosas. Tiene que ver con la supremacía de Jesús. Si hay un ser supremo es Dios, y Jesús, escuche lo que digo, Jesús es Dios. Jesús es preeminente sobre todo, universal. En cada aspecto del universo Jesús es supremo. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Algo que yo pregunto en la clase de nuestro Señor Jesucristo, en Cristología, es: ¿cuándo existió Jesús? Y a veces muchos me dicen, pues cuando se hizo hombre. No, hermano, amado amigo que estás aquí, si no lo sabías, qué bueno que estás aquí, porque Jesús ha existido siempre. Su preexistencia la vemos claramente a través de la palabra de Dios. Su preeminencia también la vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Padre ha delegado todo el poder al Hijo. Y tú dices, ¿cómo que a Dios? Es que Dios es Dios Padre. Di conmigo: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses? Un Dios en tres personas. Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Así que la palabra da por sentado a Jesucristo eterno, aquel que estuvo desde el inicio de la creación. Lo vimos claramente en Juan 1. Nos habla de su origen es divino, celestial, el que viene de arriba, dice la palabra de Dios. Y que Jesucristo tiene poder sobre todo. Vaya, dele vuelta a la Biblia, por favor. Vamos todos a Colosenses 1:15. Está en el Nuevo Testamento. Si está en Apocalipsis ya se pasó. Fíjese, Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 1, cuando habla de la supremacía de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo, el primogénito de toda creación. Y mire, si no me cree que Jesucristo es eterno, dice: porque por medio de Él fueron, ¿qué? Creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Eso me encanta, subráyelo, y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, porque Jesucristo es el creador. Él estuvo, Él es la palabra de Dios, Él es el verbo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. ¿Para qué? Esto es preeminencia, para ser en todo primero. La Biblia nos enseña esta mañana la preeminencia de Cristo. Jesús está por encima de todo. Amén. No hay tú me puedes mencionar 10, 100, 1000 líderes religiosos, no hay nadie como Cristo. Y ahorita vamos a ver eso. Y es lo que dice Juan, cuando más adelante nos habla de lo que es terrenal. Cristo le dice a sus discípulos en Juan 8:23, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Dijo Jesús, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Jesús dice, yo no soy de este mundo. Así que Jesucristo es claro. ¿Él de dónde viene? Si alguien le pregunta, ¿y de dónde viene Cristo? Del cielo. ¿Por qué?
¿Y por qué viene del cielo? Porque va a decir, pues va a ser como Superman. ¿Por qué viene del cielo Cristo? Porque Él es Dios. Amén. Porque Cristo es Dios. Dígalo sin pena, hermano. Cristo es Dios. Cristo es Dios, amado. Y no para todas las personas Cristo es Dios, pero para nosotros que vamos a la verdad, a la palabra de Dios, vemos que Cristo es Dios. Dice el segundo Él, dice, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. ¿Qué nos habla este punto? Del origen y la limitación humana. ¿Ok? Nos hace saber primero, me encanta Juan, lo que hace primero es enseñarnos quién es Cristo, su preeminencia, su supremacía, y ahora nos hace saber quiénes somos nosotros. Y eso es importante. Nosotros, amados, no somos lo más importante de la tierra. Aunque a veces por el orgullo, por la manera en que pensamos, creemos que nosotros somos lo más importante de la tierra, no lo somos. Nosotros somos de esta tierra, somos polvo. Y esta no es una declaración tanto para minimizar. Tenemos como hombres y mujeres, la humanidad tiene identidad y sentido en Dios. Amén. Pero es algo real, habla de nuestro origen también. Así como Dios es del cielo, nosotros somos de esta tierra. Y por ser de esta tierra también somos limitados. Nosotros no somos Dios. De este púlpito nunca vamos a predicar ese mal entendimiento que dice que, pues, si una leona que tiene leoncitos y un tigre que tiene tigrecitos, y entonces un Dios que tiene diositos. Nosotros no somos diositos. Nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios, amado. Amén. Cuando decimos esa palabra cristianos, que somos pequeños, es que somos seguidores de Cristo. Queremos ser como Cristo, pero no somos dioses. Y hablando de religiones, yo le hablaba ahorita de eso. Juan, el Bautista, lo entendió bien y por eso decía que toda la gloria sea para Cristo. Mi vida es importante, yo tengo un propósito, pero mi vida es importante cuando cumplo el propósito para el cual Dios me llamó. Amén. Y decía por eso que Cristo crezca y que yo mengüe. Y eso debería de ser algo que todos nosotros como creyentes llevemos, y más nosotros como siervos, líderes que Dios nos ha puesto. Pablo decía a Timoteo, imítenme a mí, decía la iglesia, imítenme a mí, pero como yo imito a Cristo. Al que debemos de seguir es a Cristo, amén. Así que nunca siga al hombre, dígale que está al lado, te quiero dar un consejo, nunca sigas al hombre. Y es un buen consejo, porque el día que usted siga al hombre, hermano o hermana, se va a meter en muchos problemas. Nosotros debemos siempre darle la gloria a ¿quién? A Cristo. ¿Qué tienen en común los siguientes nombres? Zoroastro, Buda, Sócrates, Mahoma, todo algo que tienen en común, y lo encontré en el Instituto de la Religión, de la búsqueda de la religión. Si usted ve, tiene una fecha, ¿verdad? Esa fecha tiene que ver con el tiempo que ellos vivieron en esta tierra. Y si vivieron en esta tierra, también Cristo tuvo una fecha, pero ¿Cristo de dónde es? ¿Cristo es del mundo? ¿De dónde es Cristo? Del cielo. Y todos ellos fueron hombres, y muchos de ellos ni siquiera, la gente los hizo líderes, la gente les dio el lugar de dioses. Ellos ni siquiera, muchos de ellos buscaban la existencia, el sentido de la existencia, dos de ahí. Pero al final, ¿qué son? Hombres. Y por eso son terrenales, dice la palabra de Dios. Entonces dice que lo que es terrenal, ¿qué? Habla de cosas terrenales. Y amado, vivimos en un mundo lleno de religiones, el hombre está buscando salvación. El problema es que la salvación la estamos buscando en el lugar incorrecto. Y solamente uno, y eso voy a estárselo repitiendo de manera que cuando salga usted sepa, solamente uno viene del cielo. Y había un propósito por el cual vino, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie de ellos dijo que por su muerte iba a salvar a muchos. Nadie de ellos dijo que por su sacrificio iba a dar perdón de pecados. Jesús sí lo hizo. Porque Jesús vino del cielo y está por encima de todo, dice Juan otra vez en el versículo 3. El que viene del cielo está por encima de todos, y ahí está el propósito, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio, dice el autor Juan el apóstol. ¿De qué nos habla de esto? De la supremacía de Cristo.
Jesucristo es el enviado de Dios. El Padre envió al Hijo y le dio y le delegó el poder sobre todas las cosas. Repite Juan otra vez, el que viene, y cuando la Biblia repite algo, ponga atención, el que viene del cielo, dice, está por encima de todos. A veces en la iglesia cometemos un error que yo seguido tengo que estar corrigiendo, porque en nuestras mentes nosotros pensamos que Dios y Satanás están así, ese dualismo de entre el bien y el mal, porque es lo que hemos recibido. Pero no es así, amado. No es Dios y Satanás. Jesús, Dios, está por encima de todo y de todos. Quite en su mente, es cierto que hay una lucha espiritual, pero la lucha no es así. Cristo está por encima de todos, amado. Entonces, con eso le estoy diciendo que no, que viva su vida como si no hubiera lucha espiritual. No, cuidado, pero tengamos el sentido correcto de lo que la Biblia nos enseña. Dios, diga conmigo, Dios está por encima de todo y de todos. Y es cierto que hay un enemigo de nuestras almas, pero también es cierto que la Biblia dice que está vencido. En muchos lugares se habla más el nombre Satanás, 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 se predica más, se habla más incluso que el nombre de Cristo. Eso no es correcto. Jesucristo, Dios está por encima de todos. El que viene del cielo está por encima de todo y vino a dar testimonio de lo que ha visto. ¿No fue lo que le dijo acaso Nicodemo a Jesús? Cuando se escondió y fue a decirle, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, le dijo, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesucristo vino a dar testimonio. Por eso Jesucristo decía, el que me ve a mí, ve a quién. Al Padre. Colosenses dice, por eso él es la imagen de quién, del Dios invisible. Porque Jesucristo es Dios. Dios vino a darnos testimonio de que Dios existe y de que Dios vino a salvarnos. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Vino a salvarnos o vino a condenarnos? Vino a salvarnos. Yo no vine a qué, yo no vine a condenar, yo vine a salvar al mundo, dijo Jesús. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. Juan 8, 25, 29, no oigo la Biblia. Juan 8, 25, 29, ¿quién eres tú?, le preguntaron. Y Jesús les contestó, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Así que el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero dice, nadie ha recibido su testimonio. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, fíjese lo que dice Jesús, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Es lo que está diciendo Juan también en el capítulo 3, que da testimonio de lo que ha visto y oído. Sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. ¿A qué vino entonces Jesús a esta tierra? A salvarnos. Y todo lo que hacía Jesús lo hacía ¿por qué? Porque él daba testimonio del Padre. Jesús no vino a agradarse a sí mismo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, amado. Y usted le quiere agarrar la onda a su vida cristiana, ahí está. Ahí está. A veces nos metemos en muchas broncas, nos hacemos religiosos, nos hacemos mochos de muchas cosas porque pensamos que nos hacemos moralistas, que llevar la vida recta. Amado, vivir la vida cristiana es vivir como Cristo vivió. Y si Cristo vivió para hacer la voluntad de Dios en todo, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Buscando hacer la voluntad de Dios en todo. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Obedeciendo su palabra. Amén. Y es algo que yo les enseñé ayer en la clase de bautismo. Una de las razones por las cuales nos bautizamos es porque la iglesia solamente tiene dos ordenanzas, bautismo y santa cena. Y lo que van a hacer nuestros hermanos, me gozo, lo que van a hacer al rato allá en Esquivich va a ser decir, yo he creído a Cristo y hago esto por amor, por obediencia a Dios. Dios dijo, sacrificios no quiero, obediencia pido. Para Dios la obediencia es importante y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé un corazón obediente. Amado, eso no es algo que tenemos, algo que debemos de pedir.
al Espíritu Santo que nos sigue transformando. La obediencia no es algo como decir, no es algo que digo, yo me paro esta mañana y digo, oh, yo voy a obedecer a Dios. Lo puede hacer, pero no es así como trabaja. No es más bien venir al Padre y en oración pedirle que nos permita hacer su voluntad. Señor, permíteme hacer tu voluntad este día. Permíteme representarte, permíteme servirte este día. Amén. Y el que nos lleva es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo era lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre o una mujer rinde su vida a Dios y se entrega a Dios y le pide en oración, Dios nos usa. Amén. Pero la gloria es siempre ¿para quién? Para Dios. El cuarto, él dice, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que el que cree en Jesús, cree en Dios. El que lo recibe, dice, certifica que Dios es veraz. Y algo que quiero ayudarle a entender, es que esa palabra recibir a veces es un poco como malentendida. ¿Qué significa recibir? ¿Y por qué recibir? Si algo es enviado, ¿cuál es la acción correspondiente? Recibirlo. ¿Quién es el enviado de Dios? Jesucristo. La acción de alguien que envía y alguien que recibe es lo que la Biblia está diciendo. Donde yo a veces encuentro el mal entendimiento es que no estamos recibiendo a Cristo. Porque yo nunca veo en la palabra de Dios que se salvaron porque recibieron. Dice que creyeron. Juan 3:16 dice más a los que lo recibieron e inmediatamente dice a los que creyeron. Ayer en la clase de bautismo me fui al libro de Hechos y por lo menos, ahí está la hermana Marta, 10 veces les enseñé de la palabra de Dios que dice que el evangelio es escuchar y después ¿qué? Creer. No dice recibir. Ahora le estoy explicando por qué la Biblia dice esa palabra recibir. Es creer en Dios. El justo por recibir vivirá, dice la Biblia. Dice el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La fe es creer. Entonces solamente le quiero enseñar lo que es correctamente. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es poner nuestra fe, depositar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús, entendiendo quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Dios. Sí están poniendo atención, el que viene de arriba. El que viene de arriba, Dios. ¿Y a qué vino? A salvarnos. ¿Por qué salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si no nos arrepentimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Hablan igual, hermano, no les entiendo. ¿Verdad? Va a haber un castigo, va a haber un juicio. ¿Por qué? Diga conmigo, porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, tiene que dar al pecador su castigo. Si Dios no da al pecador su castigo, Dios no es justo. Y si Dios no es justo, Dios no puede ser Dios. Pero ahí el meollo del asunto, ahí está el detalle, chato, dijo Cantinflas. Dios envió a su Hijo por amor, para salvarnos a nosotros pecadores. ¿Y qué es lo que debe hacer entonces las personas? Depositar la fe en Cristo, creer que Jesucristo es quien la Biblia dice que es. Y reconocerse pecador, porque debe de haber arrepentimiento. Amén. Hay personas que, yo he encontrado esta manera de pensar en mucha gente, que es incorrecta y siempre en amor trato de explicarles. Pero me he encontrado con mucha gente que dice, a ver, voy a hacer mi cotorreo en la vida. Ya me predicaron el evangelio, pero ahorita no estoy listo. Pero ya en unos añitos me voy a entregar a Cristo. Así piensa mucha gente, hermanos. Y hay muchas preguntas. La primera es, ¿y tú cómo sabes que vas a vivir muchos añitos? ¿Y tú cómo sabes que no podemos contar nosotros con eso? Ahora, le voy a decir algo muy importante. Mire, por favor le pido que esto no se le olvide. La fe, amado, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que traes en la bolsa y dices, pues ahora sí. Pues sabes, ahora sí te voy a dar chance, Dios. Ya me predicó, ahora sí te voy a recibir. Amado, eso no es cierto. No es lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice Efesios? Porque somos salvos, ¿qué? Por gracia. Somos salvos mediante ¿qué? Mediante la fe.
Y dice después, y esto no proviene de ustedes, no lo traes en la bolsa, sino que es un ¿qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dile al que está al lado, la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no es algo que tú tienes, es un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, cuando dice el autor, el apóstol Juan, que el que lo recibe certifica que Dios es veraz, es porque si alguien no cree que Jesucristo viene de Dios, dice la Biblia que lo hace pasar por mentiroso, y Dios no es mentiroso. Efesios 1, 13, 14 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuál es ese mensaje? El evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su pueblo. Primera de Juan 5, 1, 12 dice, todo el que cree en Jesús, ahí está, cree, es el Cristo, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre también ama a sus hijos. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, obediencia, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La que Dios nos dio. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pregunta el apóstol. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu que da convicción del pecado, el Espíritu que hace que las personas entiendan la predicación de la palabra, es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y 3 son los que están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. Atención, iglesia, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. ¿Cuál testimonio? El de Dios. El que no cree, a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Repita conmigo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y entonces cuando la pregunta, y es muy correcto, aprendamos. Ayer me junté estaba con los pastores de la confraternidad y yo le decía, un problema que a veces tenemos es que no escuchamos a la gente. Creemos que ya sabemos todo, que porque tenemos mucho tiempo y no escuchamos a la gente. Debemos de escuchar a la gente, a todas las personas, porque por alguna razón piensa como piensa, y si nosotros queremos ser usados por Dios y dar el mejor consejo, debemos de aprender a escuchar a la gente. Y una pregunta que la gente tiene y que a veces no somos muy profundos para responder es, ¿y por qué Jesús? Mucha gente tiene esa pregunta, yo me hacía esa pregunta. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no lo que me enseñaron? ¿Por qué Jesús? Porque la Biblia, amado, enseña que es Jesucristo en el cual Dios ha delegado todo. Que es el Jesucristo que es el único camino, que es la única manera. Dios nos dice, yo te creé para que tú me busques, por eso la gente tiene necesidad. Y debemos de aprovechar. Yo estaba leyendo que hoy en día la generación Z está buscando de Dios. Hoy en día está habiendo un hambre de la generación Z por buscar de Dios. El problema es que no lo están buscando en el lugar correcto. Y el otro problema es que no sé si como iglesia estemos listos para escuchar a los jóvenes y no para juzgarlos inmediatamente. La gente, los jóvenes tienen preguntas acerca de Jesús. ¿Qué Jesús les vamos a presentar? Que sea el Jesús de la Biblia, amén. El enviado de Dios, dice el quinto enviado, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa imagen del bautismo de Jesús? Traigo mucho el bautismo, estoy emocionado por los bautismos de hoy. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? Subió del agua, el cielo se abrió, vino la paloma, el Espíritu Santo postró en forma de paloma se postró en él.
Del cielo se escuchó la voz, Él es mi Hijo amado en el cual me complazco. Lleno del Espíritu Santo, el enviado de Dios comunica el mensaje divino. ¿Cuál mensaje? Y ese es el meollo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el Evangelio. El mensaje es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo, 1 Corintios 15, que Jesucristo, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Murió, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó ¿cuándo? Al tercer día, según las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que trajo Jesús. Lucas 4, 16, 21 nos enseña que Jesús fue a Nazaret, estaba comenzando su ministerio, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ese es Jesucristo. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios, a traer las buenas nuevas, y escogió a hombres, que él escogió, los apóstoles, ¿para qué? Para comenzar la iglesia. Y así es como se va construyendo la iglesia, el fundamento, y después todos vamos como piedras. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces nosotros? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Las buenas nuevas. ¿Qué enseñó Jesucristo? Las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La obra de Cristo. ¿Qué es lo que la gente necesita entender y escuchar? El Evangelio, la obra de Cristo. Y eso es lo que necesitamos nosotros predicar. Juan 5, 20, 22 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que ésta les mostrará, y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha delegado al Hijo. El Padre, amados, ha delegado todo en las manos del Hijo. El Hijo amado, el soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Jesús es soberano, que Jesús está por sobre todo, que nada sucede si Jesús no estuviera obrando. Ese es Jesús, amado. Ese es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la imaginación, no es el Jesús que te enseñaron, es el Jesús de la Biblia. Póngase de pie, por favor. ¿Y quién es el Jesús de la Biblia? Quiero escuchar de ustedes. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? Dios. ¿Qué más? El que viene de arriba. ¿Qué más? El que viene del cielo. El que salva. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amado, diga mucho, alabe a Dios. El Rey de Reyes, el que da la vida eterna, el que el Padre delegó todo, el que trajo las buenas nuevas. Y ahora con ese poder se plantó Jesús en el monte, y antes de ascender y de regresar de donde Él venía, les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad, se me ha delegado todo poder en el cielo como en la tierra. Y con ese poder los mandó y dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a bautizar a nuestros hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No con nuestro poder, con el poder de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién hizo la obra? La obra la hizo Dios. ¿Quién está haciendo la obra? La obra la está haciendo Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que hagamos lo que Él nos ha mandado. Amigo, amiga, ya te enseñé, ¿me ayudas con la pantalla, mi hermana, por favor? De la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseña. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. La que sigue. Ya Dios nos ha hablado acerca de quién es Cristo. Y te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que ya recibiste el mensaje del Evangelio. Amén. La no tan buena es que a partir de que tú escuches el mensaje del Evangelio, tú eres responsable delante de Dios.
O sea, cuando no conocías, pero cuando conoces, eres responsable delante de Dios. Con Cristo no hay nada más de que me puedo escapar. Con Cristo tienes que responder. Ya vimos de la palabra de Dios que viene de arriba, está por encima de todos, es Cristo. Que el que nosotros somos terrenales y estamos limitados, que Dios envió a Jesús para salvarnos, y que al creer en Dios creemos, al creer en Jesús creemos en Dios. Que Jesús nos trae el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y que nadie puede venir al Padre sino solamente a través del Cristo, al cual ha delegado toda autoridad. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque aún cuando éramos pecadores, Cristo envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora viene el último punto, y el último punto es el punto número 7. ¿Qué vamos a hacer con esto que sabemos? Primero, amigos, si tú estás aquí y tú nunca habías escuchado el Evangelio, Cristo es Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para venir a salvarte, y tú necesitas más que nada la salvación en Cristo. Pero si tú ya eres cristiano y dices, pues es que esta era para no creyentes, no. Predícate el Evangelio siempre, iglesia. Es siempre acerca de Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo, dice Juan, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Creer contra desobedecer, bendición o juicio. Romanos 8 dice que para los hijos de Dios no hay condenación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer? Obedecer lo que Dios dice. Amado, ¿le estás compartiendo a otros de Cristo? ¿Estás obedeciéndolo? Estamos, dijo el otro, ¿estamos obedeciendo lo que Dios nos manda? Somos responsables delante de Dios. Ya no es para condenación. ¿Pero qué le vamos a decir al Señor acerca de nuestra vida cristiana? Se trata de conocer más a Cristo y lo que Cristo nos ha mandado hacer. Yo espero que esto te traiga convicción, que el Espíritu Santo, que te ha dado esa fe, que te ha convencido de que eres pecador y que te ha traído a los pies de Cristo, sea el mismo Espíritu, y lo es, que nos va a ayudar a seguir adelante. Iglesia, necesitamos compartir de Cristo a otros. La mayoría de los que se van a bautizar hoy son jóvenes, y eso me llena de gozo. De hecho, hay hasta una niña, mi hija, y eso me llena más de gozo. Por eso estoy bien contento yo, hermano. No nada más por eso, por todos los hermanos que van a dar ese paso, mi sobrino, todo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor Jesucristo. Y tenemos que seguir adelante, es acerca de Cristo. Dile que está al lado, es acerca de Cristo. Es acerca de Cristo, y que Cristo sea exaltado. Y para que la gente exalte a Cristo, la gente primero debe de conocer a Cristo. Amén. Así que ahí donde estás, yo no sé cuál debe ser tu oración, pero si tú no estás obedeciendo a Dios, si tú eres creyente y te has apartado, si te está costando trabajo, si estás metido en tus problemas, que has dejado de vivir para Dios, ponte a cuentas con Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, ponte a cuentas con Dios. El Espíritu de Dios es quien te da la palabra, Él conoce tu corazón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Obediencia. Padre, te alabamos, Dios, y te damos gracias por esta porción de la palabra. Gracias por que, Señor, es acerca de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, a quien tú enviaste a este mundo
para dar salvación a una humanidad pecaminosa, Señor, que no se cansa de pecar contra ti. Gracias porque hemos recibido tu perdón. Pero si acaso esta mañana hubiese alguien que todavía no te conoce, Señor, que todavía no, Señor, ha rendido su vida a ti y se ha arrepentido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Espíritu Santo de Dios, da convicción de pecado y trae al pecador a la cruz de Cristo, Señor. Y Señor, ayúdanos como tu iglesia, porque quizá muchos ya te conocemos, pero no estamos viviendo una vida de obediencia. Espíritu Santo de Dios, danos esa convicción, esa necesidad. Perdónanos, Dios, y redirige nuestros caminos. Ayúdanos a cumplir con el propósito para el cual nos has salvado y para el cual nos has llamado, Señor. Que seamos claros al compartir con la gente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, quien regresará por su iglesia. Ayúdanos en este tiempo que la gente tiene tanta necesidad de ti. Te lo pedimos, Señor, y reconocemos que sin tu guía, Señor, somos incapaces de poder hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús.